Reddit pregunta, ¿a qué edad tuviste tu primera crisis existencial? ¿Qué ocurrió? Tuve mi primera crisis existencial a los 16 años, y fue bastante intensa. Todo empezó cuando terminé de leer un libro que me encantaba y, de repente, me di cuenta de lo pequeño que era mi lugar en el mundo. Empecé a pensar en la inmensidad del universo, en lo efímera que es la vida, y en cómo todas nuestras acciones parecían tan diminutas comparadas con el tiempo y el espacio. Me pasé días acostado pensando en para qué estamos aquí y si lo que hacía realmente importaba. Fue angustiante, pero también me abrió los ojos a la idea de que podía buscar mi propio propósito. Creo que fue a los 18 años. Estaba en la universidad, viviendo solo por primera vez, y de repente me golpeó una sensación de vacío. Todos mis planes, las expectativas de mis padres y amigos, todo parecía arbitrario. Me senté una tarde mirando la ciudad desde mi ventana y me pregunté si en realidad estaba viviendo mi vida o la vida que otros esperaban que viviera. Esa sensación de desconexión fue bastante abrumadora, y oré mucho esa noche y, después, empecé a replantearme mis metas y decisiones. Ocurrió cuando tenía 14 años y vi un documental sobre la muerte y la historia de la humanidad. Me impresionó la idea de que millones de personas habían vivido y muerto sin dejar rastro, y pensé, ¿y yo qué haré? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pasé días sintiéndome insignificante y cuestionando cada cosa que hacía, desde mis hobbies hasta mis amistades. No era tristeza en sí, era más bien una mezcla de fascinación y miedo. Con el tiempo aprendí a aceptar esa incertidumbre como parte de la vida. Fue alrededor de los 20 años. Estaba en un trabajo temporal que odiaba y me sentía atrapado, como si estuviera siguiendo un guión que no escribí yo. De repente, me pregunté si todo el esfuerzo que estaba haciendo realmente tenía sentido, si iba a estar haciendo lo mismo dentro de 10 años, y si estaba desperdiciando mi juventud. Me dio ansiedad pensar en la rutina diaria como una especie de prisión invisible. Esa crisis me impulsó a buscar un cambio, a replantearme mis objetivos y enfocarme en algo que realmente me apasionara. Recuerdo que tenía 15 años y fue muy extraño, porque ocurrió mientras estaba jugando un videojuego. De repente, mientras miraba los paisajes del juego, pensé en lo irreal de la vida, que todo lo que hacernos se volverá polvo algún día y que todo puede desaparecer sin dejar rastro. Esa sensación de absurdo me dejó paralizado por un rato. Pasé horas en silencio, reflexionando sobre mi propia mortalidad y sobre el sentido de mis acciones diarias. No entendía mucho de filosofía todavía, pero mi mente empezó a cuestionar todo. Mi crisis existencial llegó a los 22 años, después de terminar la universidad. Estaba sentado solo en mi habitación con todos los planes de futuro en mi cabeza y de repente me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era realmente ni qué quería hacer con mi vida. Pensé que debía tener un propósito claro, pero no lo tenía. Esa sensación de vacío y confusión me llevó a escribir mucho, a investigar sobre filosofía y psicología, y finalmente a buscar experiencias nuevas para descubrir qué me llenaba de verdad. Fue a los 17 años, y creo que lo provocó un amigo que empezó a hablar de teorías del universo y la conciencia. Yo ya era un poco introspectivo, pero escuchar cómo todo podía ser una ilusión o una coincidencia me hizo cuestionar absolutamente todo, la escuela, mi relación con mis padres, incluso mi propia identidad. Pasé días pensando en quién soy realmente y si mis decisiones tenían algún peso. Fue abrumador y emocionante al mismo tiempo, me hizo ver que la vida es mucho más compleja de lo que parecía. Mi primera crisis existencial llegó a los 19 años, mientras viajaba solo por primera vez. Estaba en un tren, viendo paisajes desconocidos, y me di cuenta de que la vida de millones de personas sigue adelante mientras yo ni siquiera sé qué camino tomar. Fue un choque de libertad y miedo al mismo tiempo. Me pregunté si estaba haciendo las cosas correctas y cuál era realmente mi propósito. Esa crisis me obligó a dejar de vivir con miedo al futuro y a empezar a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, no en lo que otros esperaban de mí. Creo que fue a los 16 años, justo después de una ruptura amorosa. Sentí que mi mundo se había desmoronado y, de repente, todas las certezas que tenía sobre la vida se volvieron inciertas. Me pregunté quién era, qué quería, si mis sueños eran míos o solo copias de lo que veía en otros. Esa mezcla de tristeza, confusión y curiosidad me mantuvo despierto por varias noches. Empecé a leer mucho sobre filosofía y psicología solo para intentar entender por qué sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Mi crisis existencial ocurrió a los 21 años, cuando empecé a trabajar en algo que me parecía vacío. Cada día era lo mismo, despertarme, ir a la oficina, volver a casa, dormir, repetir. Una mañana me quedé mirando el techo y de repente pensé en lo efímero de la vida, en la rutina absurda que seguía y en que, posiblemente, nunca encontraría un propósito que realmente me llenara.
Me sentí atrapado en un bucle y con ansiedad, pero también me hizo replantearme mi carrera, mis relaciones y la manera en que quería vivir mi vida. Tuve mi primera crisis existencial a los 18 años, justo cuando terminé la preparatoria y todos a mi alrededor parecían tener un plan claro de vida. Yo no tenía idea de qué quería estudiar ni cómo quería vivir. De repente sentí un vacío enorme y una presión que nunca antes había sentido. ¿Y si estoy tomando el camino equivocado? ¿Y si nada de esto tiene sentido? Pasé semanas reflexionando, escribiendo en un cuaderno, incluso hablando con extraños solo para escuchar perspectivas distintas. Fue abrumador, pero también fue un punto de inflexión para empezar a buscar mis propias respuestas. Mi crisis existencial llegó a los 15 años, después de ver un documental sobre el universo y la escala de tiempo cósmica. Me di cuenta de que la vida humana es increíblemente breve comparada con la edad de la Tierra o las estrellas, y eso me hizo sentir diminuto, casi irrelevante. No podía dejar de pensar en el paso del tiempo, la muerte y lo efímeras que son nuestras acciones. Durante días me sentía angustiado, incapaz de concentrarme en la escuela o mis hobbies. Con el tiempo, aprendí a canalizar esa sensación en motivación para aprovechar mi tiempo de manera más consciente. Creo que fue a los 20 años, cuando empecé a vivir solo por primera vez. Esa libertad me hizo darme cuenta de lo mucho que había estado siguiendo expectativas de otros, familia, amigos, sociedad. Me pregunté si estaba construyendo la vida que realmente quería o solo un reflejo de lo que creía que debía ser. Esa sensación me generó ansiedad y tristeza, pero también me impulsó a explorar mis verdaderos intereses, a tomar decisiones propias y a buscar un sentido más personal de propósito. Mi primera crisis existencial fue a los 17 años, y todo empezó porque me sentí abrumado por las redes sociales. Veía la vida perfecta de otros y me preguntaba si la mía tenía algún valor, si mis decisiones importaban. Esa comparación constante me llevó a cuestionar mi identidad y mis metas, preguntándome si alguna vez sería suficiente o si todo era una ilusión de control. Pasé noches enteras sin dormir, pensando en cómo quería que fuera mi vida y qué significaba realmente ser feliz. Fue alrededor de los 19 años. Estaba de viaje en una ciudad extranjera y me encontré caminando solo por calles desconocidas, pensando en cómo cada persona tiene su propia historia y que probablemente nunca conoceremos más que una fracción de ellas. Me di cuenta de lo limitado que es nuestro control sobre la vida y lo rápido que pasa el tiempo. Esa sensación me provocó una mezcla de miedo y fascinación. Durante semanas reflexioné sobre mi propósito y lo que realmente quería aportar al mundo. A los 21 años tuve mi primera crisis existencial, y todo surgió después de un fracaso importante. Reprobé un curso que necesitaba para graduarme. Me sentí inútil, cuestioné mis capacidades y hasta el sentido de mis esfuerzos académicos y personales. Me pregunté si estaba desperdiciando mi tiempo, si todo lo que había hecho hasta entonces tenía algún valor. Esa experiencia me obligó a enfrentar mis miedos, a replantear mis prioridades y a entender que la vida no siempre es lineal ni predecible. Fue a los 16 años, cuando tuve una conversación profunda con un amigo sobre la muerte y la impermanencia de todo. Nunca antes había pensado seriamente en que todo, incluida nuestra existencia, es temporal y podría desaparecer sin dejar rastro. Esa noche volví a casa con un peso extraño, como si todo lo que hacía hasta ese momento careciera de importancia. Lloré mucho, pero también empezó mi curiosidad por filosofía, psicología y todo aquello que pudiera dar sentido a la vida. A los 18 años tuve una crisis existencial que me hizo cuestionar mi carrera y mi futuro. Siempre quise estudiar algo porque era lo correcto, no porque me apasionara. Un día me senté en mi cuarto, mirando mis libros y apuntes, y me pregunté, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿O solo estoy siguiendo un camino seguro? Pasé semanas analizando cada decisión, hablando con profesores y amigos, tratando de entender qué me hacía feliz realmente. Fue agotador, pero me enseñó a tomar decisiones más conscientes. Mi primera crisis existencial fue a los 22 años, después de perder a un familiar cercano. La muerte me golpeó con una intensidad que no esperaba y me obligó a pensar en mi propia finitud. Todo parecía frágil y temporal, y de repente sentí que muchas cosas en mi vida eran triviales. Pasé días cuestionando mis decisiones, mis prioridades y el sentido de todo lo que había hecho hasta ese momento. Aunque fue dolorosa, esa experiencia me hizo valorar más cada instante y a enfocarme en lo que realmente importa. Fue a los 17 años, durante una tarde lluviosa. Me senté frente a la ventana y empecé a pensar en lo efímera que es la vida, en lo rápido que pasan los años y en cómo nadie sabe realmente qué sentido tiene todo esto. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y fascinación. Durante días no podía concentrarme en nada, cuestionando cada elección y cada objetivo que había tenido hasta ese momento. Esa crisis me llevó a leer filosofía,
ver documentales sobre la mente humana y empezar a buscar respuestas que solo yo podría darme. Mi primera crisis existencial fue a los 20 años, justo después de salir de una relación larga. De repente, todo lo que había construido junto a esa persona parecía vacío, y empecé a cuestionarme quién era realmente sin alguien que definiera mi vida a mi lado. Me pregunté si estaba tomando decisiones por mí o solo siguiendo expectativas sociales y familiares. Pasé semanas en un estado de confusión, escribiendo y reflexionando sobre lo que quería, hasta que poco a poco empecé a descubrir un sentido más personal de identidad. A los 16 años, durante una clase de filosofía, escuché por primera vez sobre la impermanencia de la existencia y la relatividad del tiempo. Esa idea me golpeó tan fuerte que me quedé pensando en cómo todo lo que hacernos podría no significar nada a largo plazo. Empecé a cuestionar mis decisiones, mis relaciones y hasta mis pasatiempos. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, como si de repente todo lo que conocía se hubiera expandido a un universo mucho más grande del que podía comprender. Mi primera crisis existencial ocurrió a los 18 años, cuando empecé a leer sobre las culturas antiguas y cómo sus logros se habían perdido en el tiempo. Pensé en lo efímero de la fama, del esfuerzo y de la vida humana en general. Me sentí diminuto, insignificante, como un pequeño punto en la historia del universo. Esa experiencia me generó ansiedad, pero también curiosidad. Comencé a buscar conocimiento, filosofía y experiencias que me ayudaran a sentir que mi existencia podía tener un propósito más allá de lo inmediato. Tuve mi primera crisis existencial a los 21 años, cuando empecé a compararme con amigos que parecían tener la vida resuelta. De repente, todo lo que yo hacía parecía insuficiente o irrelevante. Me pregunté si mis elecciones realmente tenían valor o si simplemente estaba siguiendo un camino dictado por otros. Pasé días reflexionando, escribiendo y buscando respuestas en libros, documentales y conversaciones profundas. Esa crisis me enseñó que el propósito no es algo que se encuentra de inmediato, sino algo que se construye. Fue a los 19 años, mientras trabajaba en un empleo temporal que odiaba. Cada día parecía una repetición interminable y me preguntaba si toda mi vida sería así: levantarme, cumplir con obligaciones que no disfrutaba y terminar exhausto. Esa sensación de rutina absurda me hizo cuestionar el propósito de mis acciones y la dirección de mi vida. Durante semanas tuve insomnio y ansiedad, hasta que empecé a replantear mis metas y buscar algo que realmente me motivara y diera sentido. A los 17 años, después de perder a un amigo cercano en un accidente, sentí por primera vez la brutalidad de la vida y lo efímero de todo. La muerte me confrontó de manera directa, y empecé a cuestionarme el sentido de la existencia y si estaba viviendo de manera auténtica. Durante semanas tuve insomnio, ansiedad y pensamientos constantes sobre la mortalidad. Esa crisis fue dolorosa, pero me enseñó a valorar más cada momento y a tratar de vivir de manera consciente, sin dar nada por sentado. Mi primera crisis existencial llegó a los 20 años, cuando me di cuenta de que había seguido todos los pasos que me enseñaron sin preguntarme si realmente quería hacerlo. Escuela, universidad, expectativas familiares, amigos. Todo parecía un guión que otros escribieron para mí. Esa sensación de desconexión me llevó a replantearme quién era, qué quería y cómo quería vivir. Pasé semanas introspectivas, leyendo, meditando y conversando, intentando encontrar un propósito propio en vez de cumplir con el que otros habían definido. Fue a los 16 años, cuando empecé a darme cuenta de la magnitud de la muerte y la fragilidad de la vida. Todo lo que veía, desde mi rutina diaria hasta los logros de mi familia y amigos, me parecía temporal y, en cierto sentido, irrelevante. Esa reflexión me generó ansiedad y tristeza, pero también curiosidad sobre qué realmente le da sentido a la existencia. Comencé a explorar filosofía, literatura y prácticas que me ayudaran a sentir que mi vida tenía valor más allá de lo superficial. Mi primera crisis existencial llegó a los 22 años, justo después de mudarme a otra ciudad para trabajar. Estaba solo, lejos de mi familia y amigos, y de repente todo me parecía más grande, más real y más abrumador. Me pregunté si estaba siguiendo el camino correcto, si mis decisiones tenían sentido y qué impacto tendría mi vida en el mundo. Esa sensación de soledad y responsabilidad fue intensa, pero también me enseñó a confiar en mí mismo y a tomar decisiones basadas en mis propios valores y deseos. A los 18 años, mientras miraba un atardecer, me golpeó una sensación de insignificancia y de fugacidad de la vida. Me pregunté qué sentido tenía todo lo que hacía y si alguna vez importaría. Esa reflexión me dejó días sin dormir, contemplando el tiempo, la muerte y el propósito de mi existencia. Con el tiempo, esa crisis me llevó a explorar filosofía, psicología y la búsqueda de experiencias significativas que me ayudaran a sentir que mi vida tenía un sentido más profundo que simplemente existir.